Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de Energía Eólica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Eh, He decidido grabar este webinar con la finalidad de poder transmitir la forma de poder generar una rosa de los vientos a partir de información meteorológica eh, para ser utilizada lógicamente en cualquier tipo de diseño o planificación que se quiera para la implantación de un parque eólico en cualquier parte, en cualquier zona geográfica en la cual nosotros estemos planteando realizarlo lógicamente. Vamos a utilizar el programa WRPlot, WRPlot, que es un programa completamente gratuito y puede ser bajado de un sitio web que les indicaré en su momento, lógicamente. Bien, en primer lugar, nosotros tenemos dos alternativas para poder generar una rosa de los vientos en base a información meteorológica. La información meteorológica la podemos obtener a partir de diferentes organismos. Fundamentalmente en los diferentes países se los llama Secretaría Nacional de Meteorología e Hidrología, o también se los llama Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. En Ecuador es el INAMI, ¿no? En Perú es el CENAMI, y en otros países toman otros nombres. Sin embargo, tienen la información procesada. Muchas veces la información a la cual tenemos acceso es solamente información por un día o por una semana, entonces no es información que nos serviría para realizar un estudio. Normalmente necesitamos una información de por lo menos un mes como para hacer una simulación y poder obtener una rosa de los vientos adecuada. Y si es un mes, pues lógicamente la información debería ser obtenida cada hora. Entonces tenemos 24 horas multiplicado por 31 días, tendríamos alrededor de 744 tomas o informaciones o datos, y si en cambio es un año completo tendríamos 8.760 datos. Entonces existen dos maneras, ¿no? Dos alternativas. La primera alternativa es utilizando información en el formato con el que trabajan este tipo de software, que es el formato asterisco.sans, un archivo Samsung, o si no, trabajando con archivos en formato Excel. Los archivos con formato Excel son archivos a los cuales hay que hacerles un proceso adicional. Sin embargo, los archivos con formato Samsung, ustedes tranquilamente pueden cargarlos directamente en el programa y pueden procesarlos y pueden ver toda la información que se despliega. Vamos en este momento a hacer la primera parte, y en otro webinar pues grabaré eso como para indicarles cómo tratar cuando ustedes tienen archivos en formato Excel. Vamos nosotros a ingresar al portal denominado webnet.com. Es un portal que tiene información meteorológica de los Estados Unidos y también canadiense, de Canadá. Entonces vamos a utilizar información de Estados Unidos. Vemos aquí en esta parte, en esta pestaña que dice los datos meteorológicos, seleccionamos Estados Unidos o Canadá, como ustedes quieran. Vamos a seleccionar Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? El software, como les dije anteriormente, es un software gratuito y puede ser bajado directamente de esta dirección, el Lake Environmental. Ok, aquí tenemos los diferentes países, los diferentes estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Seleccionamos un estado. Yo quiero seleccionar, por ejemplo, Florida. Seleccionamos Florida, le damos clic ahí en Florida, ¿sí? Ingresamos a Florida, a las distintas estaciones meteorológicas que tienen en Florida, por ejemplo. Pero aquí hay una, dos, tres, cuatro formas o cuatro tipos de información, o cuatro formatos de información. Tenemos el formato SCRAM, tenemos el formato SCRAM MET 144, ¿sí? Tenemos el formato Samsung, que nos da las precipitaciones, inclusive, ese es el que nos interesa, ¿sí? Y tenemos el formato TD 6201, es el ARMOD. Entonces ninguno de ellos es lo que vamos a utilizar. El que vamos a utilizar es el formato Samsung, que viene inclusive con la precipitación, ¿sí? Milímetros por hora. Entonces cogemos en este caso una de estas estaciones meteorológicas. Aquí está el número de la estación, ¿no es verdad? Y aquí está el nombre de la estación. Voy a seleccionar, por ejemplo, Tampa International Airport. Entonces vamos a coger la estación meteorológica que se encuentra en el aeropuerto de Tampa, ¿sí? Y aquí tiene la latitud, aquí tiene la longitud geográfica y se encuentra en la zona más 5, zona horaria más 5. Entonces le voy a dar clic aquí, inmediatamente que le doy clic va a bajar un archivo que va a estar comprimido. Entonces tendría que descomprimir ese archivo para obtener los ficheros que se encuentran en el interior, copiar ese archivo y llevarlo a una carpeta temporal, que la voy a poner en el directorio y la voy a llamar webinar. Entonces puedo poner cualquiera de estos, pero solamente en esta parte, ¿no? Se vamos a poner Tampa International Airport, inmediatamente se va a ir bajando el archivo, ¿sí? Bueno, inmediatamente
nos muestra en este caso la diferente información en los años que tienen ellos registrados. Cogemos el último año, obviamente no es información actualizada, sin embargo para los fines didácticos me va a servir. Entonces cogemos el año 1990, le damos clic, ¿no? Inmediatamente se baja un archivo que se encuentra comprimido, como les dije, y este archivo comprimido se baja en la carpeta de los downloads. Entonces nos vamos a la carpeta de los downloads y aquí está este archivo. Lo voy a copiar ese archivo, ¿sí? Y lo voy a llevar a una carpeta que he creado en mi escritorio que se va a llamar webinar, o el nombre que ustedes quieran ponerle, ¿no? Una carpeta temporal. Ya he copiado ahí el archivo que vino de WebMed. En este momento le voy a dar clic con la derecha, ¿sí? Y le voy a decir que extraiga los archivos en esa carpeta. Extraigo el archivo 12.842-90. Lo que me está diciendo es el número de la estación meteorológica y el año, .san. Este es el tipo de archivo, ¿no? El SAN file, es un archivo Samsung. Entonces, teniendo el archivo Samsung, vamos a abrir nosotros el programa. Yo lo tengo abierto ya en el escritorio, ¿sí? Lo invoco al programa y este es el ambiente de ese programa, ¿no? ¿Verdad? Es el programa WRplot, es un programa gratuito, freeware, ¿no? ¿Verdad? Y aquí en la parte inferior está toda la información que me va a desplegar en el momento que cargue ese archivo. Para cargar, yo puedo tener dos cosas. Puedo importar el archivo, pero lo importo si es que no es en el formato con el que trabaja, o lo añado directamente el archivo. Cuando yo voy a trabajar con un archivo tipo Excel, voy a tener que poner en File, perdón, en importar, ¿no? ¿Verdad? Aquí, importar archivo desde Excel, ¿sí? En herramientas. Pero como no voy a importar ningún archivo, sino que voy a trabajar con un archivo del formato con el que trabaja este software, entonces le voy a poner añada ese archivo. Automáticamente buscamos entonces en la carpeta en la que vamos a trabajar, en este caso sería la carpeta que está en el escritorio webinar. Abrimos esa carpeta y le damos clic aquí, le ponemos Open y automáticamente el programa lo cargó. Si no fuera en ese formato, el programa no se lo carga, lo rechaza, le bota un mensaje de error. Vamos a ver toda la información que nos brinda este programa. Este programa nos dice aquí en la parte intermedia, ¿no? En la ventana intermedia, nos dice que proviene de la estación 12.842, nos indica la fecha desde donde fue tomada esa información, desde donde comenzó y hasta donde terminó. Dice que fue tomada desde el 1 de enero de 1990 a las 0 horas y terminó el 31 de diciembre de 1990 a las 23 horas. Dice dónde está grabado el archivo, el make data file, ¿no? ¿Verdad? Y aquí nos indica que existe un registro perdido, un registro incompleto o registro perdido, que es un registro basura, es decir, con el que no va a trabajar el software, lo va a eliminar automáticamente, y nos dice el formato con el que está este archivo, el formato Samsung. En la parte inferior, en el pie de página del ambiente de este programa, del software, tenemos aquí todas las observaciones que se pueden presentar. A veces vienen observaciones, a veces no vienen observaciones, nos especifican los días, eso no vamos a abrirlo, nos especifican siendo las horas, podemos cambiar las horas y cambiamos todo también. Y en el pie de página pues indica el nombre de la estación meteorológica. Se le puede cambiar el nombre, pero esto viene por default de donde usted la extrajo. Indica que está en Tampa, en el aeropuerto internacional de Tampa, el estado Florida, y nos indica el ID de la estación meteorológica, que es el 12.842, que es el mismo que está aquí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, teniendo todo eso, nos vamos ahora a la parte intermedia, que también contiene una información enriquecida. Nos dice el año en el cual fue tomada, cuál inició, en el año 1990 y terminó en el mismo año 1990. Nos dice en la hora en la que arranca esto, 0 horas, y termina a las 23 horas. Es decir, son 24 horas que tenemos de muestra, desde la 0 a la 23, y comienza nuevamente la hora 24, que es la 0. ¿Ok? Nos indica también que el total de horas o de registro en este caso son 8.760. Nos dice que la velocidad promedio en el aeropuerto internacional de Tampa, Florida, es de 3.37, o fue de 3.37 en ese año, ¿sí? En esas tomas de muestra que tuvieron. Nos dice que los registros en calma son alrededor de 509, es decir, 509 registros presentan los vientos en calma, es decir, vientos que tienen una velocidad definida inferior a un valor determinado. Ya vamos a ver cuál es el valor que tiene por default el programa. ¿Sí? Nos dice la frecuencia de los vientos en calma, dice que la frecuencia es 5.81%,
¿no?, de los registros en calma. Entonces, si multiplicamos nosotros ese 5.81%, 5.81 lo dividimos para 100 y lo multiplicamos por las 8.760 horas, nos sale 508.9, 508.956, es decir, 509 horas son de los registros en calma. Es decir, durante el año se presentan 509 horas con velocidades de viento calmado. ¿Ok? Dice que la disponibilidad de datos, de la información, es 99.99%. ¿Por qué? Porque hay un registro que está perdido, que está incompleto. Entonces, un registro perdido y en total usted tendría 8.759 registros buenos, registros que le va a servir para su análisis y para su predicción, y para saber cómo es el comportamiento de los vientos en ese año, en esa región geográfica que estamos nosotros analizando. ¿Ok? Aquí podemos invocar directamente el sitio WebMet si que queremos, obviamente, ¿no? Pero bien, una vez que tenemos eso, aquí arriba están las posibilidades de lo que nosotros podemos pedirle al software que nos presente. Una de las más importantes es el gráfico, es decir, el gráfico de la distribución probabilística o la distribución de frecuencias de los vientos, y también la rosa de los vientos. Vamos a ir primero al gráfico. En este gráfico, si ustedes se dan cuenta, es un gráfico que proviene de una página Excel, obviamente. Si nosotros lo exportamos, aquí está para exportar, él lo va a exportar en formato Excel, la información, y además le va a salir el gráfico. Aquí nos dice básicamente que proviene de la estación 12.842 del Aeropuerto Internacional de Tampa, Florida, y las fechas con las horas de donde inició hasta donde terminó. Esto no es más que un gráfico de distribución de frecuencia de la clase de viento que existía en esa fecha. Nos indica, por ejemplo, que los vientos en calma tienen una frecuencia de 5.8% durante todo el año. Los vientos que se encuentran entre 0.5 y 2.10 tienen una frecuencia de 7.5%. Los vientos que se encuentran entre 2.1 y 3.6 tienen una frecuencia de 39.2%. Los vientos que se encuentran entre 3.6 metros sobre segundo y 5.7 metros sobre segundo tienen una frecuencia del 36.7%. Los vientos entre 5.7 metros por segundo y 8.8 metros por segundo tienen una frecuencia de aparición de 10.4%. Los vientos entre 8.8 y 11.1 metros por segundo tienen 0.3%. Y finalmente aquellos vientos que son mayores o iguales a 11.1 tienen prácticamente una frecuencia del 0%. El espacio, o mejor dicho, estas son las clases, ¿sí? Las clases estadísticamente hablando. Las clases, estamos mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Para esta información hemos graficado 7 clases, o el programa nos está mostrando 7 clases. Las marcas de clase es la marca intermedia. Si ustedes se dan cuenta, este sería el rango que tiene esta clase. 2.10 menos 0.5, estamos hablando de 1.6, es decir, el rango de esta clase, de cada clase, es 1.6 metros sobre segundo, que tiene que ser el mismo, ¿sí?, aproximadamente en todas ellas, ¿no? Este sería el rango de las clases que nosotros tenemos ahí. ¿Ok? No necesariamente es el mismo, por lo que estoy viendo, ¿no? No necesariamente es el mismo. 1.5, aquí tenemos 5.7 menos 3.6, veamos. 5.7 menos 3.6, estamos hablando de 2.1, aquí tenemos 2.1, por ejemplo. Aquí tenemos, en cambio, 1.6, por ejemplo, y así sucesivamente. Es decir, no han puesto idénticamente las clases en este software. No importa, porque eso depende de para qué usted necesita esto, ¿no? Bien, entonces, una vez que tenemos esta distribución de frecuencias, podemos mostrar nosotros la rosa de los vientos. Lo que me dice es que provienen los vientos de esta dirección fundamentalmente, ¿no es verdad? Según las conclusiones que ustedes tienen que escribir en el momento que presenten el reporte, ¿sí? Aquí ustedes ven en la parte superior del ambiente del programa las direcciones del viento. Estamos mostrando 24 direcciones. Si cuentan todas estas, son 24 direcciones. Usted puede poner 8 direcciones, se ve muy feo, pero usted puede disminuir para que las vea bien. Usted puede tener 16 direcciones, por ejemplo, disminuir un poco, o puede tener 36 direcciones, aumentar un poco en el tamaño para que se vea mejor, ¿no? Y dejemos en 24 tal como lo teníamos por default, ¿sí? En 24 tenemos ahí, y esto es los vientos de dónde provienen.
Nosotros podemos poner los vientos hacia donde van, obviamente es el opuesto, pero lo dejamos siempre como la norma internacional es de donde provienen los vientos. Se muestran los vientos en las unidades en metros por segundo y están aquí en esta leyenda que acompaña. Lo que es el color verde claro, aquí están los vientos de entre 5.7 y 8.8. Los vientos en verde oscuro están entre 8.8 y 11.1. Y los vientos en azul, que no hay, pues era un 0%. Los vientos en rojo, ¿sí?, están entre 0.5 y 2.10 y las calmas es el blanco que está aquí. Estamos hablando del 5.81%. Las calmas es el punto blanco que se muestra en este gráfico. Nosotros podemos tener las opciones de cambiar la presentación. Aquí tenemos una presentación de tipo arcoíris, la podemos cambiar en tipo de escala de grises o como nosotros querramos. Todo depende del proyectista, cómo se sienta mejor, cómo lo presenta mejor. Podemos tener un Windrose Grid, ¿verdad? O tenemos vectores resultantes como ustedes lo quieran mostrar. Si mostramos vectores resultantes, por ejemplo, decimos aplique, ¿sí?, y lo que vamos a mostrar es que el vector resultante, es decir, está hablando que el 25% está a 63 grados, ¿no? 25% está a 63 grados. Recuerden que se mide con respecto al norte, entonces estamos hablando de 63 grados aquí con respecto al norte, ¿no? Entonces, esa es la dirección en la que se orientaría el parque eólico, porque ahí es de donde vienen los vientos predominantes, los vientos dominantes o prevalentes, ¿sí? Vamos a borrar esto, simplemente para que ustedes conozcan todas las alternativas que tiene el software, ¿verdad?, y con las cuales ustedes pueden trabajar para poder tener sus conclusiones. Bien, en las opciones, ya vimos las opciones, en el momento que ustedes hagan print, que es el reporte que van a presentar, el reporte se puede presentar en vertical o se puede presentar en horizontal. Y yo preferiría que lo presenten en vertical. Aquí en los comentarios es donde ustedes van a poner sus conclusiones, ustedes van a poner hacia dónde apunta el viento dominante, y es decir, hacia dónde orientarían el parque eólico en el caso que ustedes estén implantando el parque eólico. En proyecto ponen el ejercicio de feedback número 1, por ejemplo. Ustedes ven aquí que hay una parte en la cual está el logo de la universidad, pues eso está en preferencias. Yo le subí en la carpeta de ejercicio 1 el logo de la universidad, entonces ustedes ponen el logo, lo cargan ahí el logo de la carpeta que ustedes tengan en su computadora, en su escritorio, automáticamente se carga, ¿no?, y aparece el logo aquí. Puede ser el logo de la universidad, el logo de su compañía, pero en este caso, como es un ejercicio didáctico, pues tienen que poner el logo de la universidad, ¿no? Y en preferencias también ustedes tienen que definir el layout. El company name, pues tienen que poner el nombre de la universidad, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, el nombre de ustedes, moderador. Si ustedes quieren quitar esto, le pueden quitar, pero es mejor dejarlo tal como está ahí para que aparezcan toda la información que se necesita. Una vez que tienen eso, ustedes imprimen y lo imprimen en PDF para que lo puedan entregar a través de la plataforma, ¿no? Entonces cerramos esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ese sería un gráfico para este caso. Necesitamos presentar dos gráficos para el mismo caso. Lo que vamos a hacer en este momento es exportar la información, exportar esta rosa de los vientos y conectarnos a través de Google Earth. En el momento que ponemos exportar, se muestra esta ventana, y esta ventana dice que va a ser un launch directo a Google Earth automáticamente, ¿no? Entonces se va a generar un archivo que se llama windrose.kml, ¿sí?, que se va a grabar en el directorio que corresponde a Windrose. Le damos a exportar y van a ver ustedes qué va a pasar. Y automáticamente invoca Google Earth de escritorio, que ustedes tienen que haberlo cargado por default, tal como les dije, ¿sí? Se va a conectar con el servidor, se conecta con el servidor, miren, no estoy haciendo nada, automáticamente él busca y se posiciona y busca el aeropuerto internacional de Tampa y le muestra cómo está la configuración de los vientos. Puede disminuir un poco el tamaño para que se vea mejor, ¿no? Y ahí ustedes tienen, este es el aeropuerto internacional y aquí están, los vientos provienen de aquí con mayor fuerza, ¿no?, y acá tienen vientos con menor fuerza. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es imprimir esto, ¿no es verdad?, hacer un poco más pequeño para que se vea todo, hacer un poco más pequeño para que se vea todo ahí. Miren, ustedes aquí en esto pueden darle clic en una de estas tortas, o estos key, y dice que el amarillo, el nivel está entre 3.6 y 5.7 metros por segundo, y los vientos provienen de esa región, ¿no, verdad? Si le dan clic acá en el verde, pues
indica que son entre 5.7 y 8.8 los metros por segundo, y los vientos provienen de esta parte. Y aquí está lógicamente quien hizo el software, Ley Environmental. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos entre 2.1 y 3.6. El rojo, por ejemplo, el más pequeño, pues está entre 0.5 y 2.1. Y el blanco, que está aquí, bueno, no lo puedo coger porque lo hice más pequeño, pero bueno, el blanco son los vientos en calma. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a imprimir esto, ¿sí? Le ponen imprimir, ¿sí? En el momento que le ponen imprimir, le va a salir toda esta leyenda. Ustedes escogerían qué es lo que va a poner, le van a poner el título que corresponda, etcétera, etcétera, y en esta leyenda ustedes escogen qué poner, ¿sí? Si tienen que quitar todo esto, le van a quitar. Solamente lo que me interesa es la información de los vientos, los elementos, los demás, los vamos a ir quitando todo esto, lógicamente, ¿no? Solamente pone lo que me interesa, es decir, la leyenda de los vientos. Lo otro no interesa. ¿Sí? Quitamos todo esto, ¿sí? Quitamos todo esto para que no aparezca. Bueno, ahí podemos, no, vamos quitando todo. ¿Ok? Entonces con eso tenemos solamente en la leyenda de los vientos. Aquí ponemos, por ejemplo, el título, ejercicio feedback número 1. Ponemos aquí la rosa de los vientos en zona geográfica. El tamaño que tiene esta rosa de los vientos usted lo puede definir, ¿no? ¿Verdad? Usted lo puede definir tranquilamente. Y usted le dice guardar el PDF y le guarda el PDF con el nombre que puso aquí en el título y con esta leyenda que se encuentra aquí. Y esos serían los dos gráficos que tenían que entregar para el primer caso. Y así mismo cuando lo hacemos con Excel tendrían que entregarme dos gráficos más. Ok, entonces nosotros vamos a regresar al workflow, ¿verdad? Para ver en la parte que dice export. En la parte que dice export nosotros podemos ver el estilo. Aquí yo le puse que tenga un radio de 2 kilómetros. Yo le puedo poner que tenga un radio de 1 kilómetro, ¿no? Puedo poner que tenga un radio de 1 kilómetro. Vamos a cerrar ¿sí? Cerramos un momento, descartar, no voy yo a guardarlo, y le digo que lo exporte. Nuevamente va a irse a Google Earth, ¿no? ¿Verdad? Se va a ir a Google Earth. No se pudo ir a Google Earth. Bueno, veamos qué pasó. Invocó nuevamente a Google Earth, posiblemente hubo una inconsistencia, es que no se está conectando al servidor. Bueno, ahí se conectó. Se conecta al servidor, está buscando el aeropuerto internacional de Tampa, Florida, y ahora tiene un alcance de 1 kilómetro, nada más. Aparentemente se ve igual, ¿no? Pero en realidad es un estudio que está en 1 kilómetro esto realmente, ¿no? Pues bien, con esto hemos terminado y espero que quede clara esta explicación. Cualquier cosa, como les digo siempre, estoy a la orden. Muchas gracias.